Buenos días a todos, muchas gracias por venir, como siempre. Hoy vamos a empezar la rueda de prensa dando nuestro apoyo, el apoyo de Populares en Libertad, a los trabajadores de Correos y a sus reivindicaciones que creemos son justas. Especialmente creemos que en una ciudad como Melilla los servicios de correos deberían reforzarse porque desde luego no son lo que nos merecemos los ciudadanos de Melilla. Cada vez que particularmente tengo que ir a echar una carta o a recibir un paquete, me parece algo inexplicable e inasumible tener que esperar a veces una cola de cerca de hora y media o 2 horas. Y más cuando se están prestando unos servicios que no solamente son para la población de Melilla, de unos 80.000 habitantes, sino que se están prestando unos servicios para la población del extrarradio, ya en Marruecos, de la ciudad de Melilla, con todo el movimiento que eso supone. Nosotros pensamos que, por tanto, el servicio de correos en la ciudad autónoma de Melilla es un servicio rentable que produce unos buenos ingresos y que, sin embargo, las prestaciones que nos están ofreciendo a los melillenses con una única oficina son limitadas y, por tanto, muy mejorables. También vemos con alegría que el Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla haya decidido instaurar un monumento al voto por correo en una de las rotondas de reciente realización junto a la Cruz Roja, al restaurante Anthony. Debe ser sin duda porque el subconsciente le ha debido traicionar a más de uno. Bien, ya hablando de cosas más serias, vamos a hablar de las políticas activas de empleo. Las políticas activas de empleo, el presupuesto que manejó la Administración General del Estado, el Servicio Público de Empleo Estatal durante 2014 fue de 15,4 millones de euros con el siguiente desglose. 9 millones para planes de empleo a gestionar directamente por la delegación del Gobierno en Melilla. 3 millones para planes de empleo con la ciudad autónoma de Melilla, que sería finalmente quien lo realizaría. 2,4 millones de euros inicialmente para cursos de formación, fundamentalmente a adjudicar a centros de formación, a academias, etcétera. Y finalmente 1 millón de euros para escuelas taller, talleres de empleo y actividades similares. Durante la gestión de los planes de empleo en 2014, en el ámbito de la Administración General del Estado, hubieron numerosos errores. Tuvieron que repetir la baremación y empezaron finalmente la mayoría de ellos el 15 de enero ya de 2015. En resumen, podemos decir que fue un auténtico caos, un despropósito de gestión. Nosotros dijimos en su momento que no entendíamos por qué habían esperado tanto. ¿Por qué? Si el dinero estaba disponible desde principios de año y concretamente para los planes de empleo de delegación de gobierno desde el mes de mayo, ¿por qué esperaron hasta el mes de noviembre para iniciarlos? Y entonces lanzamos nuestra sospecha, que era que pretendían que, como pronto empezaran en diciembre, el 1 de diciembre, de tal manera que cuando fueran las elecciones locales, es decir, en mayo, los contratos de trabajo aún no hubieran finalizado y se pudieran ofrecer unas cifras estadísticas de desempleo ficticias, es decir, más reducidas de lo que deberían ser la realidad. En cuanto a los planes de empleo de la Ciudad Autónoma de Melilla, los gestionados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla mediante un convenio, pues no empezaron, la mayor parte de ellos, hasta final de año, hasta diciembre de 2014. Se salvaron por los pelos. Y entonces también nos hacíamos la siguiente pregunta: ¿por qué el señor Imbroda no publicaba la lista de beneficiarios de los planes de empleo tal como unos años antes, concretamente en 2010,
cuando estaba el gobierno socialista de la nación, lo demandaba, lo exigía continuamente que lo hiciera el gobierno de la nación. Nosotros pensamos que efectivamente hay que publicarlo, pero hay que publicarlo siempre, cuando gobierna el Partido Popular y cuando gobierna el Partido Socialista, y en ambas instituciones, tanto en el ámbito de la delegación del gobierno como en el ámbito de la ciudad autónoma. En cuanto a los cursos de formación, también el dinero estaba disponible desde enero de 2014, pero no movieron ficha en la Administración General del Estado, en el SEPE de Melilla, hasta finales de octubre de 2014. Y como se echaban ya encima los plazos y aún no se habían hecho nada, tuvieron que resolver ya a finales de noviembre adjudicando cursos por importe de 1.800.000 euros, que después, a la hora de hacer los papeles junto a la Intervención General del Estado, pues resultó que ya los plazos habían pasado, habían transcurrido, con lo cual se perdió 1 millón de euros, finalmente, que ya había sido preadjudicado a Academia, con lo cual tuvo que salir la directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal a decir que no iba a haber problema, que ese dinero se iba a aportar por la Administración General del Estado, que iba a salir con cargo algún remanente del año 2014. Nosotros nos preguntamos y nos seguimos preguntando que ¿dónde está ese dinero? Un dinero que se perdió por una incapacidad de gestión y por unos errores que desde luego son incomprensibles. Este año estamos ya en 2015 y estamos observando una serie de fenómenos que nos están dejando en Populares en Libertad muy preocupados. Ha salido una convocatoria con fecha 9 de abril de 2015, una convocatoria de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal para la realización de planes de empleo con corporaciones locales. Como en Melilla solamente hay una, es para los convenios con la Ciudad Autónoma de Melilla. En vez de los 3 millones del ejercicio anterior, se ha aumentado a la cantidad de 5 millones de euros. Nos ha llamado mucho la atención que en esa convocatoria se ha otorgado un plazo de presentación de solicitudes ceñido exclusivamente a 7 días naturales. Frente a los meses que contempla la normativa aplicable, se ha restringido a 7 días naturales. En función de todo ello, la Ciudad Autónoma de Melilla, lógicamente, ha presentado numerosos proyectos que podrían llevar a la contratación durante 6 meses de 557 personas. Y también nos llama mucho la atención que a pesar de que puede tardar hasta 6 meses para contestar la Administración General del Estado, la Comisión Ejecutiva Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal se reunió ya con fecha de ayer para dar, se supone, el visto bueno a los proyectos presentados. Aunque vuelvo a repetir, la convocatoria habla de 6 meses para resolver. Dicen que estos proyectos estarán en marcha casualmente a finales de mayo. Yo tengo que decir, desde Populares en Libertad, que soy muy iluso y que desde luego me creo que no existe un interés político evidente por parte del señor Imbroda, que maneja tanto la Ciudad Autónoma de Melilla como la Administración General del Estado, maneja ambas instituciones a su propia conveniencia. Creo sinceramente que es vergonzoso que las instituciones se puedan manejar de esta manera siguiendo intereses políticos partidistas que son evidentes. Porque el año pasado hubo un interés desmedido en dejar todo hasta el final, precisamente para producir ahora unos efectos estadísticos. Y este año, que se podía haber hecho el año pasado exactamente lo mismo, se aceleran todos los procedimientos para hacerlo precisamente ahora, cuando conviene también al interés político partidista de unas personas. Nosotros nos alegramos ahora de estos plazos acelerados, pero nos hubiéramos alegrado también
también de que se hubiera realizado durante 2014, de que no se hubiera puesto en riesgo tanto dinero para los ciudadanos de Melilla, de que no se hubiera perdido en ningún caso 1 millón de euros en cursos de formación por el interés político evidente. Los puestos de trabajo parece que van a asignarse con un sistema de cupos, un sistema de porcentajes en función de unos colectivos destinatarios que se tratan de favorecer. Nosotros nos preguntamos lo siguiente: ¿esos cupos, para entrar en ellos, van a necesitar un baremo? Desde luego queremos llamar la atención sobre este asunto y queremos advertir que vamos a vigilar, que vamos a controlar este proceso en defensa del interés de los ciudadanos de Melilla y en defensa de la igualdad de oportunidades para que todos los interesados puedan optar en condiciones de igualdad a estos puestos de trabajo. Finalmente, lo que nos preocupa también es que frente a los 15,4 millones de euros del presupuesto para políticas activas de empleo en 2014, pues no parecen confirmadas la misma cantidad en 2015. Y entonces esperemos y espero también una contestación al respecto de que se confirme que al menos se respeta esa cantidad cuando no se aumente, siendo como es tan necesaria en Melilla las políticas activas de empleo, ya que tenemos un 35,4 de tasa de desempleo, la tasa de desempleo más alta de Europa. Bien, hablando ahora de otro tema, en nuestro programa electoral, una de las acciones que llevamos es que vamos a honrar a melillenses insignes que han destacado en su profesión, en su oficio, en su servicio a la colectividad, que se han distinguido como unas personalidades dignas de mención, dignas de recuerdo y sobre todo para que su trabajo, su esfuerzo no queden nunca en saco roto y sean recordados por generaciones futuras. En este sentido, el Teatro Cursal proponemos, y si llegamos al Gobierno lo haremos inmediatamente, que va a cambiar su nombre de Teatro Cursal, que es una palabra alemana que no significa nada en español ni en castellano, a Teatro Fernando Arrabal, un insigne dramaturgo melillense que es de los más conocidos del mundo, cuya obra se ha representado en todos los países del mundo, que está reconocido como uno de los autores vivos más importantes de la historia, que es melillense, que reivindica siempre su cualidad de melillense y que creemos que hay que destacar especialmente. También queremos cambiar la calle en la que estamos precisamente, la calle de Carlos V, para denominarla calle Periodista Juan José Medina Roldán, un hombre al que tenemos que reivindicar su memoria y su esfuerzo y que sin duda se merece este gesto y muchos otros que sean necesarios. También haremos otra serie de propuestas que iremos desarrollando en otros días. En cuanto a actuaciones emblemáticas, pues hemos comentado en algún momento nuestra intención de utilizar, de poner en valor el cauce del Río de Oro de Melilla, actualmente degradado medioambientalmente, sucio, inhóspito y que es además una fuente de problemas. Nosotros pretendemos desarrollar ahí un gran parque fluvial para que pueda ser utilizado, para que se desarrollen en el mismo jardines y que pueda ser útil para el paseo y el ocio de los melillenses en toda su superficie, en toda su longitud, de tal manera que no sea un elemento discrepante dentro del urbanismo que se pretende crear en la ciudad de Melilla, que realce la belleza que sin duda tiene esta ciudad. También pretendemos realizar, de común acuerdo con el Ministerio de Fomento y la Dirección General de Costas, un dique de contención de temporales en la playa de Orcas Coloradas, de tal manera que pueda usarse
durante el verano, en la época incluso de temporales, sin todas las consecuencias que tienen los mismos en esa zona. También pretendemos, sobre el nuevo edificio de Correos, no dedicarlo a la actividad de universidad finalmente, porque, como se pretende con la operación que se ha realizado recientemente, porque eso lo vamos a cubrir con el nuevo campus universitario que pretendemos construir en los terrenos de defensa de próxima desocupación que están enfrente de la granja forestal del Parque Forestal Juan Carlos I. En su lugar, pretendemos convertir este edificio en una galería comercial y de ocio previa subasta dirigida a los operadores privados, en el sentido de que sería muy conveniente dotar de estos servicios para la ciudad en su conjunto y reforzar la oferta comercial y de ocio que se le hace a los melillenses. También pretendemos recuperar el campo de fútbol de La Espiguera como un equipamiento básico para los vecinos del barrio de La Libertad. Y eso sería sustituido por unos equipamientos deportivos mucho mejores, más modernos, más cómodos y más amplios, precisamente también en esa zona de cuarteles de próximo desalojo junto al nuevo campus universitario. Otra de las actuaciones que pretendemos es la necesidad de solucionar definitivamente los ceros eléctricos, de solucionar definitivamente los cortes de electricidad. Para ello y para evitar depender exclusivamente de la producción de energía eléctrica en la ciudad de Melilla, entendemos que Melilla debe unirse debe tener una conexión con la red eléctrica nacional, y que eso se puede hacer de dos maneras. Bien, a través de Marruecos, habida cuenta que la red eléctrica nacional española ya lanzó un cable a través de Tarifa que une España y Marruecos, y también España está unida con Francia, etcétera, etcétera. O bien, en caso que eso sea imposible por motivos políticos, propugnamos el tendido de un nuevo cable submarino entre Melilla y Almería o Motril, de tal manera que las necesidades, la demanda eléctrica melillense pueda ser cubierta por la producción nacional y evitemos este tipo de problemas en el futuro. También y ya con esto termino, desde Populares en Libertad tengo que anunciar que estamos anunciando nuestras propuestas programáticas por parte de los principales candidatos de nuestra lista electoral mediante unos programas de televisión que estamos haciendo y que se llaman Debates en Libertad, que los lanzamos después a través de las redes sociales y que se realiza fundamentalmente mediante un sistema de entrevistas con los candidatos. Tengo que decir también que no hemos visto obligados a utilizar este formato habida cuenta de la censura en la que estamos sometidos de algunos medios, principalmente por parte del Melilla Hoy del señor Bohorque y por parte de la televisión pública de Melilla del señor Imbroda. Hemos hablado hasta ahora de dos temas, tanto de los transportes y los servicios sociales. Y finalmente tengo que decir que queremos evitar que a los melillenses se les hurte la información a la que tienen derecho y que tienen derecho a conocer a la hora de pensar cuál va a ser su voto para las próximas elecciones. Y con esto termino, pues muchas gracias y si alguien tiene alguna pregunta. Respecto a los plazos que se han dado para nuevos planes de empleo, dice que se pondrán en marcha a finales de mayo y para la solicitud una semana, pero ¿qué semana en concreto? Pues la semana era a partir del 9 de abril, pues tenía la ciudad autónoma de tiempo para preparar unos proyectos, preparar una memoria y presentarla en el Servicio Público de Empleo Estatal para que pueda ser objeto de aprobación. Nos ha llamado la atención ese plazo tan reducido. Nos hubiera encantado que ese plazo se hubiera impuesto también el año pasado, en 2014, al objeto de evitar que se pusieran en riesgo una cantidad de dinero tan importante. Yo quería preguntar por la opinión de PPL con respecto al anuncio que hizo ayer la COA de suspender el servicio a partir del viernes. Pues bien, yo lo que tengo que decir es que, en primer lugar, ya no solamente como
como PPL, sino como melillense, tenemos unos lazos emotivos e históricos con una empresa de Melilla que tiene numerosos puestos de trabajo y que viene prestando sus servicios desde los años 20 del pasado siglo. En este sentido, pues tengo que decir que nos llenaría de preocupación que una empresa que es de las que más puestos de trabajo tiene y mantiene en la ciudad de Melilla pudiera desaparecer. Aunque solamente sea por eso, entendemos que hay que hacer los esfuerzos necesarios para evitar esta posible contingencia. Y también hay que tener en cuenta que si la gente, si las empresas se están quejando, pues debe ser al menos por algo. Hay que escucharle y hay que ver qué parte de sus reivindicaciones y reclamaciones son justas para apoyarles de la manera debida, de tal manera que no exista riesgo de desaparición, sino que exista en cualquier caso una consolidación de estas actividades. Pues si nadie tiene otra pregunta, muchas gracias.